Muy buenos días, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día lunes 26 de septiembre del año 2022. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado, fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. En este video, estimados amigos, vamos a hablar de un importantísimo tema relativo a que la jefa del SAT no es jefa de los contribuyentes y consecuentemente no está por encima de los contribuyentes, motivo por el cual es un verdadero absurdo, una ilegalidad y una inconstitucionalidad que el Congreso de la Unión, en diversos artículos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes de impuestos, faculte al Servicio de Administración Tributaria para legislar en materia fiscal, facultándolo para que el SAT establezca requisitos que deben cumplir los contribuyentes, establezca procedimientos administrativos que los contribuyentes deben desarrollar, incluso en esas reglas de carácter general el SAT se refiera al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, etc. Todo lo cual es totalmente absurdo, ilegal e inconstitucional, como se verá a lo largo de este video. Te pido, si el video y la información que contiene te resultan interesantes y útiles, y además estimas que los mexicanos debemos conocer esta información, te pido de favor que le des like a este video y que lo compartas en todas tus redes sociales y con todos tus contactos, a fin de que esta importante información llegue a más mexicanos y en esta medida se incrementen las probabilidades de que los mexicanos tomemos mejores decisiones, que las llevemos a cabo y que como consecuencia de ello tengamos más probabilidades de salvarnos como pueblo, porque desafortunadamente a través de las reglas de carácter general se establecen obligaciones a cargo de los contribuyentes que tienen la finalidad de propiciar el fracaso de sus negocios y consecuentemente privar a los contribuyentes de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Sin mayor preámbulo, vamos a empezar con el desarrollo de este tema, apoyándonos para ello en lo que nosotros hemos expuesto en esta obra jurídica titulada Análisis Jurídico de la Resolución Miscelánea Fiscal, su ilegalidad e inconstitucionalidad, una obra cuyos autores somos el licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez y su servidor Alejandro Ponce Rivera. Un libro que está a su disposición en nuestras instalaciones, y sin mayor preámbulo vamos a dar lectura a dos capítulos muy breves que son precisamente el capítulo tercero y el capítulo cuarto de este libro. Bien, todos los artículos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes de impuestos, a través de los cuales el Congreso de la Unión indebidamente delega en el jefe del Servicio de Administración Tributaria la facultad legislativa en materia fiscal, al autorizarlo para reglamentar la tramitación de procedimientos administrativos, para establecer requisitos, para imponer cargas u obligaciones adicionales a los contribuyentes, o para referirse al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones, etc. Todos esos artículos son inconstitucionales, ya que a través de ellos el Congreso de la Unión indebidamente coloca a las autoridades fiscales
concretamente a la jefa del SAT, por encima de los contribuyentes, lo que es del todo inconstitucional y falso, en virtud de que en la relación tributaria, las autoridades fiscales y los particulares, ambos estamos al mismo nivel, no uno encima del otro, ya que, repito, ambos estamos únicamente bajo el imperio de la ley, siendo indebido que a través de los artículos antes mencionados, el Congreso de la Unión coloque a la jefa del SAT por encima de los contribuyentes. Estos últimos que son integrantes del soberano pueblo mexicano, según se demuestra a continuación. Es creencia equivocada y falsa que las autoridades fiscales están por encima de los particulares, lo que definitivamente no es cierto, ya que las autoridades fiscales y los particulares están al mismo nivel, únicamente por debajo de la ley a la que deben ajustar su actuación tanto las autoridades como los particulares. En la relación tributaria existen dos partes, una, la autoridad fiscal, y otra, el particular, actuando este último como contribuyente responsable solidario o tercero. Pues bien, las dos partes de la relación tributaria, autoridad fiscal y particular, están exactamente al mismo nivel, ambos por debajo de la ley, a la cual necesariamente deben ajustar su proceder. Prueba plena de que las dos partes de la relación tributaria, autoridad fiscal y particular, están al mismo nivel, la constituye el hecho de que cuando existe una diferencia de criterio entre ellas, ninguna de las partes puede imponer su voluntad sobre la otra, motivo por el cual tal diferendo necesariamente tiene que ser resuelto por nuestros tribunales conforme a derecho, aplicando la ley general expedida por el Congreso de la Unión al caso específico, pudiendo ser la sentencia o ejecutoria definitiva que dicten los tribunales favorable a la autoridad fiscal, caso en el cual el particular debe acatarla, o también puede ser esa sentencia o ejecutoria favorable al particular, caso en el cual la autoridad fiscal también debe someterse a ella. Entonces, pues, no es cierto que la autoridad fiscal esté por encima del contribuyente, y por ello la autoridad fiscal no puede ni debe legislar en materia fiscal, reglamentando la tramitación de procedimientos administrativos, estableciendo requisitos, imponiendo cargas u obligaciones adicionales a los contribuyentes, o refiriéndose al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones, etcétera, ya que realizar lo antes descrito corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión en ejercicio de su potestad legislativa. Un ejemplo claro que corrobora que las autoridades fiscales no están por encima de los contribuyentes la constituye el contenido del artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, que señala que los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares, y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. En términos del artículo 35 del Código Fiscal de la Federación que hemos leído, los funcionarios fiscales facultados debidamente pueden dar a conocer a sus subalternos que trabajan en las diversas dependencias el criterio que deben seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales,
pero ese criterio no es obligatorio para los contribuyentes porque las autoridades fiscales no están por encima de los contribuyentes, ni estos últimos son subalternos de las autoridades fiscales. En todo caso, son los particulares quienes están constitucional y legalmente por encima de las autoridades fiscales, según se demuestra a continuación. Por un lado, la parte inicial del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente dispone que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, debiendo tenerse presente que la soberanía es el poder supremo dentro del Estado, el cual radica esencial y originariamente en el pueblo, este último que es precisamente la suma de todos los particulares, la suma de todos los mexicanos. Los particulares en su conjunto conforman al pueblo, en quien reside esencial y originariamente la soberanía o poder supremo dentro del Estado, por lo que finalmente la soberanía o poder supremo dentro del Estado reside esencial y originariamente en los particulares, mismos que en su conjunto constituyen el pueblo. Nótese cómo la parte inicial del artículo 39 constitucional no dispone que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en las autoridades o servidores públicos, quedando claro que, en todo caso, son los particulares los que constitucionalmente están por encima de las autoridades fiscales. Por otra parte, en la parte conducente del artículo 39 constitucional se señala que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, quedando claro que todo poder público, que todas las autoridades, incluidas las autoridades fiscales, entre ellas la jefa del SAT, dimanan del pueblo soberano, conjunto de particulares o gobernados, y que todas las autoridades, incluidas las fiscales, entre ellas la jefa del SAT, se instituyen para beneficio del pueblo, conjunto de particulares o gobernados, resultando evidente que la razón de ser del poder público y de todas las autoridades, incluidas las fiscales, entre ellas la jefa del SAT, es la de beneficiar al pueblo soberano, conjunto de particulares o gobernados. Es la de servir al pueblo, y por eso todas las autoridades, incluidas las fiscales, y desde luego la jefa del SAT, son servidores públicos, pues su razón de ser, su misión y su objetivo es beneficiar y servir al pueblo, y de ahí su denominación de servidores públicos, lo que por cierto no hacen de manera gratuita u honorífica, sino a cambio de la retribución económica que el soberano pueblo les paga periódicamente, haciendo notar que los servidores públicos de nuestro país ganan ingresos, obtienen ingresos, remuneraciones, sueldos muy superiores a los que reciben los funcionarios públicos del resto del mundo, incluidos los funcionarios públicos de países del primer mundo como Estados Unidos, como Alemania, etc. De tal suerte que los funcionarios públicos, los servidores públicos mexicanos, están sobrevaluados y pagados con sueldos verdaderamente excesivos. Prueba plena de que las autoridades fiscales no están por encima de los particulares la constituye el contenido del artículo 8
fracciones 1, 6 y 24 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que dispone lo siguiente. Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones. Primero, abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Las autoridades fiscales, los servidores públicos tienen expresamente prohibido incurrir en cualquier acto u omisión que implique un abuso en contra de los contribuyentes, en contra de los particulares. Fracción sexta. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas que tengan relación con motivo de este. Es obligación de todas las autoridades fiscales, de todos los servidores públicos, observar buena conducta en su empleo en presencia de los particulares, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a los contribuyentes. Y es una obligación legal. Finalmente, fracción 24, abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. Por lo tanto, todas las autoridades fiscales deben abstenerse de incurrir en cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal que afecte ese incumplimiento a los contribuyentes. Bien, desde luego el incumplimiento de las obligaciones legales de los servidores públicos antes reproducidas ocasiona la aplicación de las siguientes sanciones administrativas previstas en el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que dispone lo siguiente. Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: primero, amonestación privada o pública; segundo, suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de 3 días ni mayor a 1 año; tercero, destitución del puesto; cuarto, sanción económica; quinto, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Por lo demás, todas las autoridades, incluidas las fiscales y desde luego también la jefa del SAT, pueden incurrir en múltiples delitos federales por los cuales pueden y deben ser sancionados penalmente, delitos que están reglamentados y tipificados en infinidad de leyes, entre las cuales, a manera de ejemplo, podemos citar el Código Penal Federal, la Ley de Amparo y el Código Fiscal de la Federación. Lo anterior se corrobora por el hecho de que en México rige el principio general del derecho, que estatuye que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley en forma expresa les permite, mientras que respecto de los gobernados rige otro principio general del derecho que señala que los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe de manera expresa, resultando evidente la diferencia de tratamiento jurídico que se da a las autoridades fiscales y a los particulares integrantes del soberano pueblo mexicano. Queda claro que no es cierto que las autoridades fiscales, entre ellas la jefa del SAT, estén por encima de los particulares, ya que autoridades fiscales y particulares están al mismo nivel, ambos únicamente por debajo de la ley. En estas condiciones no tiene justificación constitucional, ni legal, ni de lógica, que el Congreso de la Unión, a través de los artículos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes de impuestos, delegue parcialmente en favor del SAT su facultad legislativa en materia fiscal, pues el SAT no está por encima de los particulares
en tanto que el SAT está al mismo nivel que los particulares, todos únicamente por debajo de la ley, siendo inconstitucional, ilegal y absurdo que, violando la Constitución Federal, se faculte legalmente al SAT para legislar en materia fiscal mediante la expedición de reglas de carácter general contenidas en la resolución miscelánea fiscal, situación que no está permitida por los artículos 31, fracción cuarta, 41, primer párrafo, 49, primeros dos párrafos, 50, 51, 52, 56, primer párrafo y 65, primeros dos párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 del Código Fiscal de la Federación, conforme a los cuales los contribuyentes solo deben cumplir con los procedimientos administrativos, requisitos, cargas y obligaciones que les imponen y reglamentan en forma expresa las leyes fiscales expedidas por el Congreso de la Unión, no siendo constitucional ni legal que se imponga a los contribuyentes la, entre comillas, obligación de cumplir con procedimientos administrativos, requisitos, cargas y obligaciones reglamentados, no en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes de impuestos creadas por el Congreso de la Unión, sino determinados a través de simples reglas de carácter general contenidas en la resolución miscelánea fiscal expedida por la jefa del SAT, funcionaria del Poder Ejecutivo Federal de cuarto nivel, que no fue electa por el pueblo, ya que se insiste, los mexicanos debemos cumplir con los procedimientos administrativos, requisitos y cargas y obligaciones reglamentados expresamente en las leyes creadas y aprobadas por el Congreso de la Unión, entre ellas el Código Fiscal de la Federación y las leyes de impuestos, siendo inconstitucional que se obligue a los mexicanos a cumplir con procedimientos administrativos, requisitos, cargas y obligaciones de la manera en que arbitraria y unilateralmente lo disponga la jefa del SAT, funcionaria del Ejecutivo Federal de cuarto nivel, no electa por el pueblo, mediante simples reglas de carácter general contenidas en la resolución miscelánea fiscal, debiendo tenerse presente que las autoridades fiscales, entre ellas la jefa del SAT, no están por encima de los particulares, ya que todos, autoridades y particulares, estamos al mismo nivel, solo por debajo de la ley a la que las autoridades y los particulares deben ajustar su proceder. Corrobora todo lo anterior exactamente lo que dispone el artículo 128 constitucional, que sugiero que lean, estimados amigos, que claramente señala que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. En el artículo 28, para nada se menciona el absurdo de que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución, las leyes que de ella emanen y las reglas de carácter general que emita la jefa del SAT. Esto no lo dice la Constitución, y todavía más, en la Constitución ni siquiera se mencionan las reglas de carácter general y ni siquiera se menciona a la jefa del SAT, lo que evidencia la irrelevancia, la poca importancia de las reglas de carácter general y de la jefa del SAT.
Todo lo anterior se corrobora por el hecho de que el artículo 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente dispone que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, serán la ley suprema de toda la Unión, no mencionándose para nada que las reglas de carácter general que emite la jefa del SAT sean parte de la ley suprema de toda la Unión, ya que dichas reglas de carácter general y el propio Servicio de Administración Tributaria ni siquiera se mencionan expresamente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, todos esos artículos que delegan indebidamente la facultad legislativa en el SAT son inconstitucionales, ya que a través de dichos artículos el Congreso de la Unión indebidamente delega parcialmente su facultad legislativa en materia fiscal en una de las partes de la relación tributaria, el SAT, mismo que constitucional y legalmente no está por encima del SAT, de los particulares, según se demuestra a continuación. Para que quede claro lo inconstitucional, ilegal, inadecuado y absurdo del contenido de los artículos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes de impuestos que expresamente autorizan al SAT para emitir reglas de carácter general a través de las cuales legisla en materia fiscal, estableciendo procedimientos administrativos, requisitos, cargas y obligaciones adicionales a cargo de los contribuyentes o refiriéndose al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones, exponemos los siguientes casos. Primer caso. El artículo 316 del Código Penal Federal acertadamente indica lo siguiente. Artículo 16. Se entiende que hay ventaja, fracción 1, cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se haya armado. 2, cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan. Y a lo largo en total de 7 fracciones, el artículo 316 del Código Penal Federal claramente señala en qué casos para el legislador federal se entiende que hay ventaja. En los procesos penales, fundamentalmente existen dos partes en litigio. Por un lado, el imputado y por otro lado, el fiscal general de la República, ambas partes que se encuentran colocadas al mismo nivel, que tienen los mismos derechos procesales y que solo están sometidos al imperio de la ley y de los tribunales. Estos últimos, los tribunales, que también están sujetos a la ley y que no pueden ni deben hacer o resolver lo que a su capricho o arbitrariedad decidan, en tanto que en todos sus actos y resoluciones deben ajustar sus decisiones exactamente a lo establecido en las leyes vigentes. Ahora, imaginemos el absurdo de que el artículo 316 del Código Penal Federal no estuviera redactado en los términos antes descritos, sino en los siguientes. Que el artículo, supongamos que el artículo 316 consignara lo siguiente: se entenderá que hay ventaja en los casos, circunstancias y con los requisitos que señale la Fiscalía General de la República mediante reglas de carácter general. En este supuesto, el legislador federal inconstitucionalmente estaría delegando en una de las partes de la relación procesal penal, precisamente a la Fiscalía General de la República, la potestad de legislar en materia fiscal, en materia penal, con lo cual indebidamente se convertiría a esta última, la Fiscalía General de la República, en juez y parte, lo anterior en perjuicio de la otra parte, el imputado, lo que es ilegal e inconstitucional, ya que es de explorado derecho que nadie puede ni debe ser juez y parte, aparte de que se rompe el equilibrio y la igualdad que deben existir
entre las dos partes de la relación procesal penal. Pues así como evidentemente sería absurdo que el artículo 316 del Código Penal Federal tuviera el contenido hipotético consignado con antelación, así igualmente son absurdos, ilegales e inconstitucionales todos los artículos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes de impuestos a través de los cuales inexplicablemente el Congreso de la Unión delega parcialmente su facultad legislativa en favor del SAT, por lo que todos esos artículos son inconstitucionales al provocar el absurdo y la inconstitucionalidad de que sea el SAT quien reglamenta la tramitación de los procedimientos administrativos y quien determina cuáles son los requisitos, las cargas y las obligaciones adicionales que deben cumplir los contribuyentes, quien incluso se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones, lo que no se encuentra permitido por algún precepto constitucional vigente, ya que esa reglamentación debe ser determinada directamente por el Congreso de la Unión a través de leyes federales, entre ellas el Código Fiscal de la Federación y las leyes de impuestos, en ejercicio de la potestad legislativa que le corresponde al Congreso de la Unión en exclusiva. Segundo caso que vamos a analizar. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo acertadamente indica lo siguiente: son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón las que dicho artículo enumera casuísticamente a lo largo de 15 fracciones. Es el Congreso de la Unión quien a través de las 15 fracciones que conforman el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, es el Congreso de la Unión quien señala con toda claridad cuáles son las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, lo que es totalmente correcto, porque esa es precisamente la labor del Poder Legislativo: legislar, crear leyes, crear normas jurídicas de observancia general obligatorias para todos, particulares y autoridades. Pues bien, en la relación laboral existen dos partes: por un lado los trabajadores o empleados y por otro lado los patrones, ambas partes que se encuentran colocadas al mismo nivel y que solo están sometidas al imperio de la ley y de los tribunales, estos últimos, los tribunales, que también están sujetos a la ley y que no pueden ni deben hacer o resolver lo que a su capricho o arbitrariedad decidan, en tanto que en todos sus actos y resoluciones deben ajustar sus decisiones a lo establecido en las leyes vigentes. Ahora imaginemos el absurdo de que el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo no estuviera redactado en los términos antes descritos, sino que dicho artículo 47 estuviera redactado en los siguientes términos absurdos. Se entenderá que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón las que determinen los sindicatos patronales mediante reglas de carácter general. En este supuesto, el legislador federal inconstitucionalmente estaría delegando en una de las partes de la relación laboral, precisamente la patronal, la potestad de legislar en materia laboral, con lo cual indebidamente se convertiría a esta última parte en juez y parte, lo anterior en perjuicio de la otra parte, los trabajadores, lo que es ilegal e inconstitucional, ya que es de explorado derecho que nadie puede ni debe ser juez y parte, aparte de que se rompe con el equilibrio y la igualdad ante la ley que debe existir entre las dos partes de la relación laboral. Pues así como evidentemente sería absurdo que el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo
tuviera el contenido hipotético consignado con antelación, así igualmente son absurdos, ilegales e inconstitucionales todos los artículos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes de impuestos, a través de los cuales, inexplicablemente, el Congreso de la Unión delega parcialmente su facultad legislativa en favor del SAT, que es una de las dos partes de la relación tributaria, en perjuicio de la otra parte, los contribuyentes, por lo que todos esos artículos son inconstitucionales al provocar el absurdo y la inconstitucionalidad de que sea el SAT quien reglamenta la tramitación de procedimientos administrativos y quien determina requisitos, cargas y obligaciones adicionales que deben cumplir los contribuyentes, refiriéndose incluso al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones, lo que no se encuentra permitido por algún precepto constitucional vigente, ya que toda esa reglamentación debe ser determinada directamente por el Congreso de la Unión a través de leyes federales, entre ellas el Código Fiscal de la Federación y las leyes de impuestos en ejercicio de su potestad legislativa. Bien, estimados amigos, lo cierto es que el artículo 33, fracción 1, inciso G, que sirve de fundamento a la resolución miscelánea fiscal y a las reglas de carácter general que emite el SAT, fueron incorporados por primera vez en nuestra legislación fiscal el 1 de enero de 1983, cuando entró en vigor el actual Código Fiscal de la Federación. Recordemos que durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo, dos personas totalmente ignorantes, deshonestas y corruptas, ¿verdad?, se endeudó exageradamente a nuestro país con una impagable deuda externa, deuda pública externa, siendo los acreedores de México los banqueros internacionales. Recordemos que con dinero baila el perro y sin dinero baila uno como perro. En estas condiciones, al estar totalmente endeudado ya nuestro país, con una deuda pública externa impagable, de la cual al día de hoy no se ha pagado un solo centavo de capital, porque únicamente hemos pagado el servicio de la deuda pública externa, esto es, los intereses. Deuda pública externa que además se ha incrementado en este sexenio en 2 billones más, de manera totalmente irresponsable, ¿verdad? Bueno, repito, como ya estábamos totalmente endeudados y los banqueros internacionales, nuestros acreedores, tienen la sartén por el mango, desde mediados del sexenio de López Portillo le dieron la orden de que tenía que cambiar el Código Fiscal de la Federación por otro que permitiera que a mediano y largo plazo los ingresos tributarios del gobierno se incrementaran considerablemente, no para destinar esos ingresos tributarios al gasto público, menos aún al gasto social en beneficio de los mexicanos menos favorecidos, sino que la finalidad de incrementar los ingresos tributarios era la de que el gobierno le pagara a la banca usurera internacional por lo menos el servicio de la deuda. Esto es, que le pagara a la banca usurera internacional por lo menos los intereses de la deuda pública externa impagable. Por eso, en el Código Fiscal de la Federación, que se elaboró en los últimos años del sexenio de López Portillo, que realmente fue elaborado por los integrantes del Gran Capital Mundial que viven en México, por eso es Gran Capital Mundial, porque el Gran Capital Mundial, sus integrantes viven en todo el mundo, y parte de los integrantes del Gran Capital Mundial viven en México.
Y gran parte de esos integrantes del gran capital mundial que viven en México trabajan en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, exactamente elaborando las leyes. Entonces, en este código que se elaboró en los últimos años del sexenio de López Portillo y que entró en vigor el 1 de enero de 1983, ya siendo presidente de la República, se estableció por primera vez las reglas de carácter general que emite el SAT con las características que tiene actualmente. Y esto lo hizo el Gran Capital Mundial porque para el Gran Capital Mundial es más fácil cambiar la normatividad fiscal a través de simples reglas de carácter general que solo dicta una persona arbitrariamente, sin discusiones, que no necesitan de una exposición de motivos, que pueden ser cambiadas en cualquier momento, corregidas, etcétera, etcétera. Es más fácil, pues, para el Gran Capital Mundial ir estableciendo leyes, normas, en perjuicio de los particulares, de los mexicanos, para privarnos de nuestro patrimonio, de dinero y libertad a través de simples reglas de carácter general, que hacerlo a través de leyes federales, porque cuando hay una ley federal se reforma, es menester que haya una exposición de motivos, que en la exposición de motivos se explique por qué se pretende cambiar la ley fiscal, que esa ley federal se discute en la Cámara de Diputados, luego en la de Senadores, que además regrese al presidente, que se promulgue, que se publique en el Diario Oficial de la Federación, ley que estará vigente mientras no se derogue o se abrogue, para lo cual sería necesario otra vez llevar a cabo el procedimiento legislativo, todo lo cual es mucho trabajo y que el Gran Capital Mundial se quiso ahorrar exactamente inconstitucionalmente estableciendo las reglas de carácter general, que por cierto, el objetivo de las reglas de carácter general no es legislar en materia fiscal. El objetivo legal, como lo veremos en otro video, el objetivo legal, la finalidad legal de las reglas de carácter general es proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes, no legislar en materia fiscal. Bueno, pero distorsionando la naturaleza legal de las reglas de carácter general, ¿verdad? Lo que desde luego estaba previsto desde el inicio, ¿verdad? Se ha logrado que al día de hoy quien legisle en materia fiscal no sea el Congreso de la Unión, sino sea el jefe del SAT, quien es una figura decorativa y que lo único que hace es publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general que le indican los integrantes del Gran Capital Mundial que trabajan en la Secretaría de Hacienda y en el SAT, que son realmente el poder tras el trono. Desde la oscuridad, estos integrantes del Gran Capital Mundial, a través de las reglas de carácter general, le dan la indicación a la jefa del SAT de que publique tal o cual regla, reglas cuyo contenido siempre es perjudicial en contra de los contribuyentes y que siempre le permiten al SAT privar con una mano, con mucha tranquilidad, de su patrimonio, negocios, dinero y libertad a los contribuyentes mexicanos. En otros videos hablaremos de otras inconstitucionalidades e ilegalidades en que incurre la resolución miscelánea fiscal y las reglas de carácter general. Antes de concluir este video, simplemente enumerándolas brevemente, ¿verdad? Como ya lo decíamos, legalmente la finalidad de las reglas de carácter general no es legislar en materia fiscal, sino proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes. Nuestra Constitución prohíbe que dos poderes, por ejemplo, el poder legislativo y el poder ejecutivo, se concentren en una sola persona, como lo es la jefa del SAT. Motivo por el cual la jefa del SAT no puede legislar en materia fiscal y además no debe aplicar esas reglas que ella misma está legislando inconstitucionalmente. Por otro lado, claramente se señala en nuestra Constitución que el poder legislativo no puede depositarse en un solo individuo. Es totalmente inconstitucional que la jefa del SAT
un individuo legisle en materia fiscal en perjuicio de todos los mexicanos. Las leyes fiscales, por afectar directamente al pueblo, primero deben discutirse en la Cámara de Diputados, que son los representantes del pueblo, cuya obligación es velar por los intereses del pueblo. Pues bien, cuando se impone obligaciones fiscales a los contribuyentes en reglas de carácter general, de eso ni siquiera se enteran los diputados, motivo por el cual las reglas de carácter general permiten que se salte a la Cámara de Diputados y que de esta manera, en reglas de carácter general, se impongan obligaciones a los contribuyentes ilegales e inconstitucionalmente, lesivas en contra de los mexicanos, lo que no debe seguirse permitiendo. Cuando se va a modificar una ley tiene que haber una exposición de motivos, y en la exposición de motivos tiene que explicarse la necesidad de esa reforma. Eso se evita cuando, en lugar de cambiar una ley fiscal, simplemente se emite una regla de carácter general en donde no dan a los mexicanos ninguna explicación de por qué se está estableciendo tal o cual disposición. Como vemos, las reglas de carácter general son un engendro del derecho que ha sido implantado en nuestro sistema jurídico desde 1983 por el gran capital mundial, exactamente para apoderarse con mayor facilidad de nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, y por eso los mexicanos debemos conocer esta información para que estemos en mejores condiciones de tomar buenas decisiones, de llevarlas a la práctica y de que como consecuencia de ello tengamos más probabilidades de salvarnos del triste destino que nos tienen preparados. Bien, estimados amigos, nuevamente te pido que si este video y su contenido han sido de tu agrado, le des like al video y que lo compartas en todas tus redes sociales y con todos tus contactos a fin de que esta información llegue a más mexicanos. En fin, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche y el que tenga entendimiento que analice. Sean muy felices, estimados compatriotas. Nos vemos en el próximo video.